Así que vamos a analizar a los pies desde muchos puntos de vista para ir conociendo las partes que lo conforman y así poder dominarlos por completo. Vamos con la vista frontal. Cuando vemos a los pies de frente, como en cualquier cosa básicamente, tenemos una línea central, un eje que me da una referencia de la simetría. Los pies comparten tendones y otras cosas con las piernas. Y el punto de unión son los tobillos. Así que cuando hablamos de los pies, también tenemos que hablar de los tobillos para entender su funcionamiento. Los tobillos podrían parecer que nada más son como una especie de cuernitos que tenemos a los lados de las piernas, pero no es tan simple como eso. No es tan simple porque tienen una inclinación. Y la inclinación es esta. La inclinación significa que de un lado, digamos que un cuernito del tobillo está más alto que el otro. Estas diferencias de alturas permiten que el pie se pueda doblar hacia adentro, gracias a que el hueso que tenemos en el tobillo da esa opción de movimiento y no lo bloquea como en este lado. En este lado sí lo bloquea, así que no podemos doblar nuestro pie hacia afuera, solo hacia adentro. Posiblemente porque no hay ninguna utilidad de doblarlo hacia afuera, y hacia adentro sí tenemos muchos movimientos que lo necesitamos. Para dibujar el cuerpo humano necesitamos partir de un bosquejo, es decir, de un acercamiento a los volúmenes del cuerpo. Y para el tobillo y para los pies funciona igual. Esta parte de la unión entre el pie y la pierna, que es el tobillo, yo la entiendo y me gusta dibujarlo de esa manera, como si fuera una pieza de juguete, el cual tiene un espacio con sus tornillos y permite que entre la pieza del pie, con sus huequitos para el tornillo. Y si bien el tobillo pues, tiene movimiento, como ya te platicaba, hacia los lados, entender esa forma curva que hace que embone perfectamente con la pieza del pie me ayuda muy bien para entender que el pie comienza con una especie de colina que va yendo a una resbaladilla y termina entonces en los dedos, o donde insertaremos los dedos más adelante. Que los dedos me gusta entenderlo como si fuera la punta de un calcetín, de esas calcetas que son blancas que tienen la punta gris, pues algo así. Entonces, de una manera esquemática y al principio, podemos entender de esta manera cómo construir en tercera dimensión un pie. No nos estamos metiendo en problemas con dedos ni con nada, simplemente describimos cosas que tienen un movimiento. Incluso esta pieza, si la queremos seguir contemplando como si fuera una pieza de un juguete, podríamos verla de esta manera, donde aquí tiene los tornillos, los huequitos de los tornillos que entran y me permiten que la pieza doble hacia abajo y hacia arriba. Aunque esto parece que estoy haciendo más bien el esquema de cómo armar un juguete, nos sirve un montón para entender cómo va a funcionar entonces nuestro bosquejo. Insisto, tomamos referencias de juguetes y por eso hay muchos juguetes que sirven como unas muestras de dibujo o referencias de dibujo, porque es la forma más sencilla de verlo simplificado y que podamos dibujarlo. El dibujo comienza con una simplificación de la forma y eso es lo que estamos haciendo. Ahora volvamos a nuestra vista de frente y en nuestra vista de frente notamos una peculiaridad entre muchas otras que va a tener nuestro pie. Y una de ellas es que este ángulo es más inclinado que este. El ángulo interior tiene muy poca inclinación hacia afuera y el exterior tiene más. Bueno, si estamos viendo de frente, esta sería la pierna derecha. El dedo gordo del pie derecho se inserta aquí y después vienen los agujeros de los otros dedos. Si no le ponemos esta diferencia de ángulo, entonces va a parecer que estamos dibujando como un robot que tiene pies todos simétricos y todos igualitos, como una planadora. Y no es así. Si hacemos esto, se ve raro el dibujo, se ve antinatural, no se ve que esté funcionando completamente bien. Algo se ve raro. Entonces, pues tenemos aprendizaje 1, esta inclinación del tobillo. ¿Cómo puedes acordarte de esta inclinación?
Bueno, puedes decir, a ver, ¿hacia dónde puedo doblar el pie? Ah, lo puedo doblar hacia adentro. Por lo tanto, el de adentro está más arriba. Porque si estuviera más abajo, me frenaría el movimiento. Con el tiempo solamente tienes que mover el tobillo hacia adentro y decir, ah, sí, ya me acordé. Son como pequeñas técnicas que al menos a mí me funcionan porque a mí siempre se me olvida cuál es el tobillo que va más arriba que el otro. Aprendizaje número 2. El pie por fuera tiene una inclinación menos vertical que la parte interior. Fíjate cómo también en esta vista frontal le hago esta forma como de un arco que puse a la versión de juguete. Aunque cada pie es diferente, tenemos ciertas similitudes todos los humanos, si no seríamos como que otra especie. Entre esas similitudes es que la mitad del pie se encuentra después del segundo dedo. ¿Y por qué cuando le tracé esta línea vertical no quedó exactamente ahí? Porque tenemos volúmenes. Y uno de esos volúmenes es que la parte superior del pie, que se llama empeine, tiene una pequeña curvatura. Que es esta. Entonces, esa pequeña curvatura me modifica un poquito el centro de mi pie. Es como cuando hacemos una esfera para construir la cabeza, que trazamos nuestro círculo y si está en 3/4, no hacemos esto, sino trazamos cómo es que la línea central circula a través de toda la superficie de la esfera, recordando que no estamos dibujando un círculo, sino una esfera. Y ya sobre eso, entonces ya podemos hacer nuestra línea central de la cabeza y construir sobre ella. Bueno, pues lo mismo sucede aquí con este centro del pie. Tiene una pequeña deformación gracias a este empeine y la referencia es que queda entre el dedo, que sería el índice, y el cordial, pero del pie. Así que quedan 2 dedos de un lado y 3 dedos del otro, que finalmente se equilibran ya que el dedo gordo del pie, el pulgar del pie, es tan grande, es tan grueso, que llena ese espacio equivalente del meñique y del anular del pie. No sé si me explico. Va compensando por tamaño. En cuanto al pie, ahora vamos a ver al pie visto desde arriba. Podemos tener un crecimiento de los dedos que va desde el dedo gordo siendo el más grande y poco a poco se van reduciendo. Hay personas que tienen el dedo índice mucho más largo que el dedo gordo. Hay personas que tienen el dedo gordo mucho más grande que el dedo índice. Pero en general, esto nos puede servir para dibujar. Y si te fijas, esta es una silueta como son las sandalias que tenemos. Tienen más o menos esta forma. Entonces, la forma o la clave para poder identificar este tipo de formas es que la parte interior es curva y la parte exterior es más recta. Si te fijas, tenemos esta misma diferencia de inclinación también en la vista de frente, donde hay un lado más curvo que otro, es decir, no es simétrico. Y es el problema justamente, el pie no es simétrico por donde se vea. Pero bueno, hay que acostumbrarse a que las cosas no son como siempre queremos que sean. Trazando el centro del pie, nos encontramos entonces a la mitad entre el dedo índice y el dedo cordial del pie. Vamos a poner el nombre, mitad. Y quiero que notes esta punta que marca el nacimiento de los dedos. De hecho, también en la mano tenemos esa punta. También eso ayuda a que esa forma como de guante de cocina general se pueda dar. Así que tanto en las manos como en los pies tenemos una especie de piquito y de ahí salen los dedos. No es completamente recto. También si lo vemos desde arriba, el volumen del pie se va abriendo. Es como más alto en la parte de arriba y se va ensanchando en la parte de abajo, como puedes ver en la versión del juguete. Entonces voy a ponerle aquí sombra de un lado para que se pueda ver de lo que estoy hablando. Se crea una colina, digamos. Como que sube la montañita hasta llegar al tobillo. Y por supuesto, pues estamos viendo aquí la imagen de perfil. Y es muy clara dónde está la montañita, que es todo este recorrido. Cuando vemos al pie desde atrás,
Nuevamente, nos cambia mucho la jugada. Primero tenemos a nuestra pierna, al final de nuestra pierna, con esa forma de arco que marca el volumen donde se inserta el pie. Y cuando lo vemos de atrás, tenemos muy marcado el volumen del talón. Pero el talón no es del ancho de todo el pie. El talón es delgado. El pie sobresale en la base de ese volumen. Y lo voy a poner un poquito más adelante, es decir, con la base más arriba, para que más arriba de la superficie o de la base del tobillo, para que se pueda ver mejor ese volumen. En la parte interna es menos prominente, a diferencia de la parte externa. ¿Por qué? Pues por lo que vimos en la imagen, en la primera que creé, donde la parte externa sale mucho y la parte interna no. Aquí hay otro volumen, y es el talón de Aquiles. Tú te lo puedes tocar ahora mismo, puedes bajar tu mano y ver cómo tienes como una especie de puente entre tu pierna y tu tobillo. Es como una columna. Esa columna tiene un volumen muy fuerte, es decir, se nota mucho. Y está muy marcado en la altura del tobillo y solamente en esa parte. De inmediato, en cuanto termina la parte del tobillo aproximadamente, se pierde un poco ya en la pierna y en la parte de abajo se pierde un poco ya en el talón. Esta nuevamente es la pierna derecha. La otra forma de que el pie nos juegue una mala jugada es cuando lo vemos desde abajo. Porque nuevamente, si bien se parece mucho a la forma de arriba, porque es básicamente lo mismo, tenemos otros volúmenes, ya que es plano por la parte de abajo. Entonces, tenemos una silueta similar, donde la parte de afuera es más curva, más suave, y la parte interna es mucho más gruesa. En la parte de la base tenemos una puntita donde salen los dedos y podemos hacer un bosquejo como si fuera nuestro calcetín con la punta gris. Y sobre eso ya podemos ir ubicando después nuestros dedos. Y en la parte de abajo los dedos funcionan como unas bolitas, es decir, pisamos como con las yemas de los dedos. No pisamos con la parte inferior de los dedos. En el caso de los pies, es como si fuéramos Spider-Man con las manos, que usamos las yemas para colgarnos de las paredes. Así que representarlo con óvalos de esta manera funciona bastante bien, porque es lo que se ve. Si vemos nuestros pies cuando estamos pisando un cristal, se vería algo por el estilo. Ahora, una de las peculiaridades de nuestro pie por la parte de abajo es que no es parejo, no pisamos usando todo el área. Algunas personas sí, pero es una condición médica que se llama pie plano. Pero la mayoría de las personas pisan con esta zona. Voy a sombrear la zona con la que no pisamos para que se entienda igual que es una especie de sombra gracias a la forma cóncava que tiene. Y bueno, esta forma ya te recuerda mucho a las huellas que dejamos en la arena, a los dibujitos de pies que hay en algunos lugares. O sea, esto ya nos es bastante familiar. No porque veamos los pies necesariamente, sino porque es un símbolo de pisada y lo usamos mucho como icono. Los dedos tienen una personalidad distinta a los dedos de la mano. Tienen una forma diferente a los dedos de la mano. Vamos a llegar a ellos desde la forma más vistosa que tienen, y es 3/4, donde podemos describirlos mucho mejor. Entonces, tenemos nuestro tobillo y voy a construir mi bosquejo. Este bosquejo puede tener 2 partes o 3 partes. Y ahora te voy a explicar. Esta podría ser la primera parte, esta la segunda, y depende cada dibujante, podría hacerle una tercera parte que sería el talón. Incluso lo podemos cortar un poquito más. Y hay personas que como ya se saben el talón y prefieren ahorrárselo y hacerlo en una gran parte, en 2 grandes piezas en vez de 3. Ahora, ¿por qué se divide de esta manera? ¿Dónde está la lógica de este tipo de divisiones? La lógica es que cuando vemos un pie de perfil, y más las mujeres que usan tacones, desarrollan posiciones en el pie, o al menos así como yo lo observo, desarrollan posiciones en el pie mucho más marcadas o drásticas de lo que el hombre las desarrolla.
Ahora me explico. La mujer, yo he visto, insisto, más en mujeres, logran esta especie como de escalón dentro del pie, gracias al uso del tacón, donde se ven perfectamente las tres áreas donde se puede doblar el pie. Es decir, donde hay movilidad. No hay muchísima movilidad que digamos en la parte 2 y en la parte 3, pero sí puede haber algo para que se vea lo suficiente para que se vea la diferencia. Entonces por eso es que se puede dividir en tres partes a la hora de hacer el bosquejo y poder representar movimiento. Yo soy más de hacer solamente dos partes y omito la tercera, digamos no lo omito, pero lo incluyo dentro de la segunda. Más voy a borrar aquí porque estoy hablando de la segunda y puse una numeración contraria. Entonces, cuando tengas algún tipo de dudas o cuando quieras llegar a la forma del pie, posiblemente hacer mucho más divisiones te ayude para poder esquematizar en tu cabeza mucho mejor cómo está el movimiento, cómo está la posición, cómo está la tercera dimensión. Voy a ponerle sombra en esta parte, simulando que de aquí viene la luz, para que puedas ver el volumen, para que puedas ver que no es una especie de zapato de Homero Simpson, donde todo parece como muy redondito. No es así, sino que tiene paredes, digamos. No son un cono, no son un medio círculo, no es un cuarto de esfera, sino que tiene más como una forma medio piramidal. Ahora sí, los dedos. Llevo media hora diciendo que voy a los dedos y no llego a los dedos. Tenemos la superficie, tenemos el arco del pie. Antes de llegar al dedo gordo tenemos un volumen, eso es bien importante. Tenemos el talón y los dedos. Como en el asunto de las manos, podemos trazar los orificios donde se van a insertar los dedos del pie. Esto nos puede servir para tener más idea de su distribución. Entonces, aquí ya vi que no me dio mucho el espacio para el último dedo, pues le pongo el círculo donde se debe y extiendo un poco mi bosquejo. Total, esta es una parte del bosquejo. Entonces puedo rayonear sin ningún problema porque no es el dibujo final, no tiene que ser perfecto. Mientras más nos alejemos de ese miedo a los errores y obsesión con la perfección del dibujo, nuestro dibujo va a fluir mucho mejor. Vamos a disfrutar incluso más el dibujo. Entonces, así como en la mano, el dedo gordo es muy diferente al resto de los dedos porque exteriormente o visiblemente solo tiene dos falanges. Y el dedo gordo del pie funciona también de esa manera. Solo tiene dos falanges visibles. Ahora, la forma de los dedos del pie son algo así. Funcionan como una especie de la misma salchichita con la que podemos esquematizar los dedos de la mano, pero esta tiene una curva en la parte de arriba y en la parte de abajo. Así funcionan los dedos del pie, que es un poquito largo, con esas como olitas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, siguiendo esa lógica, solamente tengo que dividir las tres falanges y otorgarles esa superficie de olitas a cada una de ellas. Bueno, voy a hacer mi silueta para poder guiarme mucho mejor. Esta última ya no se entendió mucho por tantos rayones que tengo. Vamos a limpiarlo un poco. Y en cuanto a las uñas, como verás, la parte que apunta hacia afuera es recta. Parece que estoy haciendo una especie de cuadrado, como una teja, digamos. La uña es muy importante para nuestro dibujo porque me da un sentido de tercera dimensión mucho mejor. El hecho de que tenga esa curva como de teja, el hecho de que me esté marcando pues la parte superior, me esté marcando también cuál es la parte de costado del pie, gracias a su curvatura, me da mucha referencia del volumen. Así que me ayuda mucho el ponerles uñas para entender mucho mejor cuál es el ángulo de vista, cuál es el ángulo en el que lo estoy dibujando y para que pueda entender el volumen. Este volumen del que te conté, en la mano
equivale como... es lo que toca la superficie cuando nos paramos de puntitas. Es como los gatos y los perros que caminan como en esa zona, donde tienen sus almohaditas. Ese es nuestro punto de apoyo. Y por eso es una parte más gruesa, porque recibe, en muchos casos, cuando caminamos, cuando corremos, todo el peso del cuerpo. Así que la anchura le da más robustez y le da más estabilidad. A la hora de dibujar un pie y colocarle la ropa, en este caso el calzado, podemos ahorrarnos todo el asunto de los dedos e ir directamente a la forma básica de las 3 partes del pie. Incluso pensemos en unos zapatos de mujer que son flat, es decir, que no tienen casi suela, que son todos delgaditos. Los zapatos determinan o deforman, digamos, esa silueta de un pie descalzo. La palabra correcta sería lo estilizan. Como ves en este caso, la forma de la suela que no se deforma, porque es muy rígida, le da un aspecto un poco más simple al pie, y aunque por dentro el pie se nota que tiene el arco, el calzado lo cubre. Así que le voy a poner esta textura para que veamos más claramente cómo se ve el zapato en el pie. Es como si tuviera un zapato transparente. Eso no significa, insisto, que no haya un arco. Aunque estemos completamente parados, descalzos en el suelo, siempre va a haber un pequeño arco. Pero con el calzado se disimula y parece que el pie queda un poquito más grueso. Pero fíjate cómo es que no queda grueso de la punta ni del empeine, sino que queda grueso porque el arco se cubre un poco. Y de ahí ya depende de la suela, ¿no? Hay plataformas, hay suelas más delgadas, suelas más gruesas, ya eso le va a dar otro volumen. Pero para construir un pie, como acabas de ver, primero hacemos el bosquejo del pie y después agregamos el zapato. No hacemos un bosquejo completo del zapato directamente porque difícilmente vamos a entender su volumen. Es mejor vestir al pie con todas las partes de nuestro calzado. Así va a salir con un mejor acercamiento al volumen general. Lo que pasa es que si hacemos primero el bosquejo del calzado, podríamos cometer el error de hacer un zapato muy chiquito, porque según nuestro bosquejo corresponde al volumen del pie. Pero recordemos que el calzado le agrega una capa más gruesa al pie, por lo tanto hay más volumen. Por lo tanto, no podemos partir directamente en el bosquejo al calzado, sino partimos como en todo del cuerpo desnudo y después se viste. Y el último nivel de complicación es cuando tenemos vistas combinadas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos una vista desde atrás del pie, pero con la planta levantada? Aquí ya estamos combinando la vista desde abajo, la vista desde 3/4 y la vista desde atrás. La solución a este rompecabezas casi imposible de salir vivos es hacer un bosquejo muy cuidadoso, analizando qué estoy poniendo en su lugar y cómo lo estoy colocando. Entonces, voy con la parte 3, digamos, de nuestro bosquejo, que es el talón. De ahí voy con la parte 2, que es el largo del pie. De ahí recuerdo cómo es mi planta del pie, que tiene esa curvatura, que es el arco, en la parte del centro, y cómo se ensancha en la parte donde piso, como si fueran las almohaditas de los gatos, de los perros. Y entonces tal vez se vea algún dedito por ahí. Tengo mis tobillos, veo cuál es la parte interior, muevo mi pie para saber cuál es el tobillo alto, y si puedo mover hacia adentro significa que el tobillo de adentro es el más alto porque me permite, no me frena, no bloquea el movimiento como el tobillo de afuera, y no me olvido de mi talón de Aquiles. Así que los pies, aunque son difíciles, si se hace con calma, analizando y entendiendo todas estas partes del bosquejo de un pie y aplicándolas en combinación, poco a poco vamos a ir llegando a la forma que necesitamos. Y así es como se hace un pie.